Vamos a orar porque tengo una palabrita que nació en el corazón de Dios. La empezó mi esposa, me la pasó a mí, pero es relacionada con inquietudes que tuvo la otra noche en el servicio de oración nuestra hermana Julia, acerca de no ser religioso. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, este día por tu palabra. Hoy la oiremos, Señor. La atesoraré en mi mente, en mi corazón, Señor. La pondré en práctica, Señor. Hoy la oiré, la creeré, Señor. La activaré y caminaré por ella, Señor. Por los méritos de Cristo, gracias te damos, Señor, porque tú nos limpias con tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre preciosa no es algo que ocurrió hace 20 siglos y se quedó en el monte Calvario. Tu sangre preciosa se reactiva de día en día, Señor, porque tu sangre es eterna, Señor. Tú no puedes dar nada de lo que no salga de tu corazón, y tu corazón es amor y es eternidad, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. La oiremos, Señor, la hablaremos, la creeremos, la leeremos, Señor, la activaremos y la pondremos por obra en nuestros corazones para que transforme nuestra vida y seamos semejantes a la imagen y semejanza de Cristo, Señor, que es el varón perfecto, autor y consumador de nuestra fe. Y en ningún otro nombre hay salvación que no sea en la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor. Amén y amén y amén. Aleluya. Hoy les tengo el tema: Jesús es más que una religión. Amén. Jesús es más que una religión. Amén. Todos sabemos que Jesús trató de alertar a los líderes religiosos, ¿ok? Y les planteaba el plan que Dios había delegado al hombre. Pero ellos deshonraron al Hijo, por tanto deshonraban al Padre. Si usted tiene una hija y la manda a una casa y la deshonran, ¿cómo se siente usted? Deshonrado. Amén. Jesús les dijo que el que no honraba al Hijo, no honraba al Padre que lo envió. Amén. Pero para entrar en el tema tenemos que saber qué es una religión. Amén. Viene del prefijo del latín repetición, del vocablo ligare, ligar o amarrar. Así es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con su religión, tratando de alcanzar a Dios o a sus dioses por esfuerzos humanos y no por los de Cristo. Entonces la religión es algo mecánico. Casi todas son inventadas por los hombres. Amén. Cristo vino a traernos un camino nuevo y lo rechazaron. Pero ¿cuál es la verdadera religión? Porque la gente me pregunta, ¿y cuál es la verdadera religión? Porque hay muchas son bonitas, otras no tanto, ¿verdad? Santiago, vamos a la palabra en Santiago 1, 22, 24, la palabra se lee en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y de su Espíritu Santo. Amén. Santiago 1, 22, 24 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Yo tengo la versión del lenguaje actual, del lenguaje de hoy, que es mejor. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasa lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, oigan, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libra del pecado. Si alguien se cree muy santo, un santurrón, un religioso, y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¡Wow! Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¡Wow! ¡Qué lenguaje más lindo!, ¿no? Amén. Que si alguien se cree religioso, pero no practica la palabra de Dios, no está en nada. Amén. No está en nada. Y que la religión que le agrada a Dios es ayudar a los demás, al prójimo. De hecho, la palabra prójimo viene de próximo, el que pasa por donde usted con una necesidad. Si usted puede ayudarlo, hágalo, que eso agrada a Dios. Amén.
La gran mayoría de las religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior, y todos rechazan el origen de la vida como una mera coincidencia. La ciencia. El sentimiento religioso humano es, cuidado, conflictivo y muchas veces peligroso, pues la persona pudiera caer en el sectarismo, o sea, que es la intolerancia, discriminación y el odio que surge al no tolerar las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones dentro de un grupo, como las diferentes manifestaciones de una misma religión o las facciones de un motivo político. O sea, es peligroso porque la persona religiosa puede caer en un fanatismo. Amén. Y volverse sectario, creerse que él es la última Coca-Cola del desierto. Amén. Lo triste del caso de que de una religión sin una verdadera relación con Cristo es el llegar a pensar que el religioso es más justo y bueno que los demás, porque practica sus oraciones o rezos, ritos y cumple con su templo sin saber que Dios un día nos juzgará a todos por igual. Amén. Y no por una religión, sino por el simple hecho de haber rechazado a Cristo y su santo evangelio. ¿Ok? Dios nos va a juzgar ahora a la humanidad por haber rechazado a Cristo, no por una religión, y por haber rechazado el mensaje del evangelio. Amén. Hay gente que usted les habla del Señor y no creen. Amén. Desgraciadamente es así. Pero uno no puede dejar de hablarles. ¿Ok? Y hay lugares donde usted va, donde el religioso se siente que no es su atmósfera y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Esta semana fuimos invitados a un convivio, unas carnitas asadas bien ricas. Amén. Y había gente de todo tipo, estaban bebiendo, todo. Yo estaba con los míos. Y de ahí la dueña de la casa nos dijo: Fanor y Silvia, por favor, denos una palabra de agradecimiento, porque la cuñada de la dueña de la casa vino con bien. Dios la protegió durante el camino para llegar acá. Y Dios nos sorprendió, porque nosotros habíamos orado por ella para que no le pasara nada, para que pudiera entrar al país. Pero Dios nos sorprendió. A la semana ya la señora estaba trabajando. ¡Wow! ¿Ah? Llega de una vez y ya está trabajando. ¡Wow! De hecho, nos cambiaron el horario del asado. Era a las 7 de la noche y ¡pum! Nos los tiraron a la 1:30, a las 2 de la tarde. Porque la señora ese día empezaba su trabajo. Increíble. Lo más lindo de todo es que pudimos hablar, pudimos administrar. Silvia, a la señora que vino, que ya tiene trabajo, le presentó el plan de salvación y ella con gusto recibió al Señor. Amén. Y lo testificó, lo tenemos grabado, recibió a Dios. Y la señora se siente pues que está experimentando lo que dice la Biblia, que es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Amén. Lucas 18, del 10 al 14. Vamos a leer mucha Biblia. Así que afilen los machetes. Lucas 18, 10 al 14. Yo tengo la versión traducción al lenguaje actual. Usted puede agarrar la Dios habla hoy, que es muy buena, la Reina Valera, la que usted quiera. Amén. 2 hombres fueron al templo a orar. Esto es el Señor trayendo una enseñanza acerca de cómo es el espíritu de un religioso. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto en pie, el fariseo obraba así. La Reina Valera dice: puesto en pie, oraba con él mismo, ni siquiera con Dios. Amén. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados, engañan a su esposa con otras mujeres, o sea que le ponen los tarros, adúltero. Tampoco soy como este cobrador de impuestos, publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que gano. Era un diezmero el tipo. Ajá. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo,
sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. La Reina Valera dice: sé propicio a mí, que soy pecador. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. La Reina Valera dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí vemos un espíritu de un religioso. ¿Okay? Parece espiritual, pero no lo es. Yo recuerdo cuando se me murió mi pastora hace años, Ana Esther. Fui a verla al hospital, estaba con cáncer del colon. Me dijo: Fanor, cuídate de la religión, que viene disfrazada de espiritualidad, pero es otro espíritu. Y esas palabras nunca se me han olvidado. Eso me lo dijo ella antes de partir, porque da tristeza ver, inclusive en las redes sociales, gente que le está tirando a otro. Ahora ponen dos cuadritos, te pones tú y te pones la persona que está diciendo algo, y la persona solo está boom, boom, boom. Oiga lo que dijo: boom, boom. Y no te pone todo el mensaje completo para uno entender de qué estaba hablando la persona realmente, ¿me entiendes? Y es triste que cómo gastan energía y fuerza en estar viendo la paja del ojo ajeno y no sacar, ¿qué dijo Jesús? La viga de nuestros ojos. Amén. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque todos podemos caer en un momento dado de criticar a alguien. Mi papá decía: se le ven a las personas sus méritos, no sus defectos, porque al final todos los tenemos. Amén. Amén. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. La Reina Valera del 60 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Jesús tuvo muchos problemas con la religión de su época, su propia religión. No quisieron aceptar el nuevo camino que Dios les estaba proponiendo a ellos para ser salvos. Amén. Jesús les explica que sus antepasados habían comido el maná en el desierto por 40 años, pero que murieron. Y que la hora era el pan que había descendido de los cielos. Y ellos se cuestionaban, decían: pero ven acá, este no es Jesús, hijo del carpintero, y su madre María. ¿Cómo pues dice este que ha venido del cielo? Porque todo lo cuestionaban en la carne. Amén. Y Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo 10, 32, 33. Y esto sí voy a usar la Reina Valera del 60. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, estas son palabras de Cristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ahora la condenación ya no está en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por el pecado una vez y para siempre. Ofreció un sacrificio y ahora usted se puede arrepentir. Dios lo único que desea es que pidamos perdón, que reconozcamos la embarré, Señor, perdóname, que ya no nos escondamos, porque el pecado traía desnudez y vergüenza. Recuerde lo que le pasó a Adán y Eva: se escondieron, se hicieron delantales y se escondieron cuando Dios se paseó por el jardín y los llamaba. Y el pecado, eso es lo que traía. Jesús paga por nuestros pecados y nos acerca al Padre Celestial. Él viene siendo el puente. De ahí viene la palabra pontífice. Él nos viene y nos rescata, nos traslada de un reino a otro, nos cambia la etiqueta del envase, de pecador a hijo de Dios. Eso no quiere decir que usted no va a cometer errores, que usted es impecable. No, usted sigue siendo una persona que comete pecado, pero usted en el ámbito espiritual tiene una nueva etiqueta. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene las arras, el sello del Espíritu Santo. Usted está apartado para salvación y vida eterna. Usted es diferente a toda la gente que anda caminando ahí en el mundo. Usted es una nueva criatura.
una nueva creación, algo nunca visto en la tierra. Usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Lo único que Dios desea es que nos arrepentamos y nos apartemos del mal. Y mientras más nos exponemos a la luz, más se disipan nuestras sombras. Si usted tiene un cuarto oscuro, decía Jesús, nadie que enciende una lámpara la pone en un Talmud. El Talmud era una caja de medidas métricas que usan los árabes para los granos básicos. Entonces dice que él agarra la lámpara y la pone en lo alto para que alumbre toda la casa. Entonces, mientras más usted se exponga a la luz de Cristo, a la palabra de Dios, más usted se va a ir apareciendo a Cristo y más usted va a oler a Jesús. Amén. Amén. Más su hablar va a cambiar, porque Dios cambia muchas cosas del ser humano. Si no, ve el relato donde Pedro estaba calentándose en el fuego y la empleada del sacerdote del templo en el patio le dijo: ven acá, yo creo que tú andabas con él cuando Cristo lo atraparon al Señor. Le dice: no, yo no lo conozco a ese tipo. Dice: a mí me late que tú andabas con ellos ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Dice: no, yo no conozco a ese tipo, no quiero saber. Y comenzó a maldecirlo al Señor. Y la mujer le dijo: es que tú hablas como ellos. ¿Usted sabe qué quiso decir la mujer? Que hasta nuestro hablar cambia cuando venimos al Señor. Si usted era una persona que decía malas palabras, ahora usted tiene al Espíritu Santo que le dice: mija, corrige esa lengüita. Amén. La gente piensa que santidad es hablar en lengua. No, es bonito. Yo cuando oro hablo en lengua, yo no soy una persona que puede decir: bueno, no quiero hablar. No, eso está en mí. Yo no me acuerdo el día que yo recibí a Cristo. No me acuerdo. Sería fue en el año 87, ¿no? 86. Nos casamos en el 87. No recuerdo el día, pero yo recuerdo el día que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Amén. Porque yo solo he hablado español e inglés. Yo nunca había hablado otro idioma. ¿Me entiendes? Y uno comienza a ver que es cierto. Es algo que habla misterios con Dios, es algo que lo guía, es algo que los transforma y que su vida no es la misma. Nunca, imposible. Hasta su lenguaje, su vocabulario comienza a cambiar. No importa si usted es mecánico, si usted es constructor, si usted es camionero, su lenguaje va a cambiar. Eso es lo que pasa. El Señor afecta todas las áreas de nuestra vida siempre y cuando usted esté dispuesto a abrirse y dejarlo. Amén. Que el Espíritu Santo lo edifique y lo empodere y lo ayude. Amén. Jesús nos enseñó que Él era una nueva vida y no una simple religión, más del montón, sino una nueva relación con Dios. Y que nosotros debíamos tener una relación con el Padre Celestial solo y únicamente a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Dice la Escritura que solo existe un mediador entre Dios y los hombres. Hay personas que me dicen: es que yo le pido a fulano de tal, es que yo le pido a San... Yo le digo: mamita, ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de ir a donde tantos fulanos para pedir por diferentes cosas. Cuando hubo uno que nació, que murió, que derramó su sangre, que se levantó entre los muertos y que está intercediendo a la diestra de Dios Padre por todos nosotros, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Ya no hay necesidad, ya no hay puente, ya no tiene que ir uno donde un pastor, donde un sacerdote. No, usted ahí puede hablar con el Señor. Usted lo único que necesita es a Cristo. Él lo llena de su Espíritu Santo. ¿Y cómo hemos de hablar? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo le va indicando a usted cómo hablar. Amén. Y le va enseñando. Amén. Amén. Juan 14, 1 al 7. Jesús, el camino al Padre. Poco después Jesús les dijo a sus discípulos, estoy usando la versión, traducción al lenguaje actual. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. La Reina Valera dice: muchas moradas hay. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás les dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo
¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad, la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. ¡Wow! ¡Qué revelación!, ¿no? Amén, amén. El que ve al Hijo, ve a Dios, y al Padre. Amén. Y ya no se trata de una religión, sí. El cristianismo es una religión, correcto. No le voy a decir que no. Pero Cristo nos vino a enseñar una relación con Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la diferencia de lo que hizo Cristo. Cristo es el único que quita el pecado. Amén. Hebreos 9, del 11 al 23. Amén. Yo estoy usando la versión traducción al lenguaje actual. Usted puede usar la que usted quiera, siempre y cuando no me use la de los testigos de Jehová, que quieren justificar que Jesús no es Dios. Usted está bien, puede usar la versión que usted quiera. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él, sacerdote, es mejor y perfecto, porque el santuario, donde Él es sacerdote es mejor y perfecto, o sea, el cielo. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró en ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, como hacían los sacerdotes aquí en la tierra, que ellos ofrecían animales de chivo, de cabro, de paloma. Okay. Él, cuando se presentó al Padre, entró en el lugar santísimo. Dice, entró una sola vez y para siempre de este modo. De una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no le pueden rendir culto a Dios. Por ahí decían los indios de Sutiaba, de mi pueblo, que no toques a Dios con la mano sucia. En la religión judía era así, no podía llegar con pecado. De acuerdo a la religión judía, dice el 13, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras, o sea, limpias, si se les rocía la sangre de chivos, oiga bien, toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Amén. Porque por medio del Espíritu Santo que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. Amén. Cristo es el Cordero. Lo que hacían los antiguos israelitas, que sencillamente cubrían los pecados, Cristo lo hizo con su propio cuerpo. Amén. Él muere, Él derrama su sangre, Él resucita, se presenta ante Dios, puro y sin mancha, y presenta no la sangre de animales, su propia sangre para justificarnos. Amén. Y nos quita el pecado, los presentes, los pasados y futuros. ¿Eso quiere decir que voy a estar pecando? No, de ninguna manera. Pero Dios sabe que le puede fallar de aquí en 10, 20 años. Él lo sabe. Sin embargo, Él te dejó su Espíritu Santo, que nos redarguye de qué, de pecado y de juicio, para que nos arrepintamos, porque somos sus hijos. Y Él no nos quiere practicando el pecado. Una cosa es que usted y yo pequemos y otra cosa es la práctica del pecado. Eso es del diablo. Amén. En el nuevo pacto eterno, dice, seguimos leyendo. Así, por medio de Jesucristo, entramos a un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. O sea, está hablando de los israelitas. Amén.
y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibimos la salvación eterna que Él nos ha prometido. 17 dice, este nuevo pacto es como un testamento, por eso se le llama Nuevo Testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Pero si cuando Dios hizo el primer pacto se mataron varios animales, primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y la mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, oiga bien, y que debíamos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Pero por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales, o sea, algo mejor que lo terrenal. Amén. Amén. ¿Qué es lo que necesita lo que está en el cielo? A Cristo. Era el único que podía presentar la ofrenda perfecta una vez y para siempre por el pecado. El 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos. Oiga bien, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí presentó ante Dios, y ahí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como hacían los israelitas, que tenían todos los días, estaban entrando al templo, ofreciendo sacrificio. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez por el año, a pedir perdón por sus pecados, los del pueblo. ¿Okay? Cristo no hizo eso, de estar entrando varias veces, de estar muriendo, viniendo, resucitando, muriendo, subiendo. Imagínense qué locura. Amén. Amén. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hacen los jefes de los sacerdotes. La Reina Valera dice los sumos sacerdotes. Cohen es sacerdote en hebreo, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona todos nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados. Ya Él no viene como mortal, ni va a morir por el pecado. ¿Ok? Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Usted y yo. Amén. Entonces aquí vemos la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13. Amén. Al 29. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado del madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham, oiga esto, es también para los que son no judíos. Así que
Si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas de Dios se las hizo a Abraham. Eran para él y para su descendencia. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes solamente, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Lo que quiero decir es, la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después, porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedezca la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Oiga, entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque Abraham fue antes que la ley. Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Para eso sirve la ley, para enseñarnos lo malo. Pero esa ley servía solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Esto es el Señor. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, para que Él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios no hubiera aceptado por obediencia. O sea, si la ley, lo que Dios prometió en el pasado, nos puede dar vida eterna, Dios no hubiera aceptado venir y aprender obediencia, a morir en la cruz. Amén, para rescatarnos. Amén, y eso es extenso y usted lo puede seguir leyendo, y no quiero extenderme tanto porque es demasiado y no me quiero tampoco desviar mucho del tema. Pero, ¿cuál es mi mensaje? Cuídese del espíritu de la religión. Amén. Y cuídese de ver los pecados ajenos, porque no hay, usted también comete uno bien feo. Amén. Cuídese de creerse que porque va a una iglesia todos los domingos, viene la oración los viernes, usted es mejor que alguien. No, yo no. Usted me va a decir, no, pastor, pero yo no pienso aquí. No se crea. Hay muchos en las redes sociales que así piensan. Amén. Mi difunta pastora me dijo, cuídate de la religión, porque viene disfrazada de espiritualidad. Lo que echan a los pasteles, el frosting, que le dicen, pero usted no sabe qué es lo que contiene adentro del pastel, a menos que se lo diga a la persona que lo hizo. ¿Me entiende? Le va a decir si es de piña, si es de naranja, si es de lo que sea, pero usted ve un frosting bonito y uno no sabe lo que va a comer, y tal vez a usted no le gusta un sabor y al otro, ¿me entiende? Entonces tenemos que cuidarnos de lo externo, de las apariencias, de lo que vemos, porque al Señor al final, ¿quién lo mató? Los mismos líderes religiosos. Amén. Desgraciadamente fue así, se tenía que cumplir la profecía, porque ¿a quién le fue dado los sacrificios y los corderitos en el antiguo pacto? A los religiosos, a los sacerdotes. ¿Quiénes conspiraron contra Cristo? Los sacerdotes. ¿Quiénes lo entregaron? Los sacerdotes. Y los romanos terminan crucificándolo. Amén. Porque todo estaba escrito acerca del Señor. Él tenía que rescatarnos del pecado. La ley es buena, pero nos señala lo malo. Amén. Nuestros padres nos corregían para que no hiciéramos ¿qué? Lo malo. Cristo nos corrige para que seamos, Dios nos corrige para que seamos a la imagen de Él. Jesucristo, para que practiquemos lo bueno. Ahí está la diferencia. Las dos cosas son buenas, pero la ley era para corregir lo malo. Señalaba lo malo: no matarás, no adulterarás, no robarás. Solo lo no, lo malo. Cristo nos señala ¿qué? Lo bueno, lo que hay que hacer, amar al prójimo como a tú mismo. Cuando a él le preguntaban, ¿verdad?, que cuál era el mayor de los mandamientos, ¿verdad?, él les decía que amar a Dios con todo su corazón y toda su alma, pero que el segundo era también superior, y que encerraba toda la ley y los profetas, que amaras al prójimo como a ti mismo.
Amén. Bien bonitas las enseñanzas del Señor. Nos enseña también a no mudar el rostro. Eso lo puede leer usted en Mateo 6, 5, 10. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Amén. Y al orar no habléis solo por hablar como hacen los gentiles, que dicen mucha palabrería, vanas repeticiones, porque piensan que van a ser oídos por Dios, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que se lo pidan. Amén. Amén. Entonces, cuando usted ore, sencillamente ore a Dios como usted habla. Usted buscando frases, ay, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Con una frase que lo toque, que le agrade. No. Él sabe antes de que usted le pida cuál es su necesidad. Amén. Y hay que cuidarse de no ser religioso. Mire, vamos a ir a comer a tal parte. No puedo, estoy ayunando desde hace 3 días. Sencillamente dice, no puedo. Ya. No tiene que dar explicaciones a nadie. Amén. Porque es algo entre usted y Dios. Mateo 6, 16, 18. Habla del ayuno. Cuando ayunas, no ponga la cara triste. ¿Cómo se ponen ellos? Mateo 6, 16, 18. Yo estoy leyendo ahora la Nueva Versión Internacional. Me salté de versión. Cuando ayunen, no pongan la cara triste como hacen los hipócritas. ¿Cómo llama el Señor al religioso? Hipócrita. Que demuestran su rostro para mostrar que están ayunando. Que demudan sus rostros para demostrar que están ayunando. Les aseguro que esos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará públicamente. Amén. Dios todo lo ve. Todo lo ve. Si usted ayuna con la intención correcta, con el motivo correcto, Dios lo va a recompensar. Amén. El ayuno no es para manipular a Dios. Amén. El ayuno más que todo es para agudizarlo a usted, sus sentidos espirituales, para que Dios le hable. Y Dios le puede hablar a través de un sueño. Dios le puede hablar de muchas formas. ¿Okay? Para eso es el ayuno. No es para torcerle la mano a Dios y que me conteste. No. Es para que Dios abra la brecha en una situación y que se haga la voluntad de Él, que es agradable, buena y perfecta. A veces lo que Dios hace en ese momento no es de nuestro agrado, pero más adelante vemos los frutos y los resultados. Amén. Amén. Jesús le dijo a los religiosos que ellos amaban el ser visto por los hombres. Amén. Que les gustaba que los saludaran. Amén. Que los halagaran. También les dijo que les gustaba el mejor sitio en las sinagogas. Amén. Vosotros amáis los mejores puestos en la sinagoga, porque esos puestos eran pagados. Amén. Hasta el día de hoy usted va a una sinagoga y tiene las sillas rentadas, alquiladas. Eso es así. Y dicen que algunas iglesias tradicionales lo hacen también. Amén. Amén. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nos cuidemos de no caer en ese espíritu, porque todo aquel que señala a alguien, critica a alguien, habla mal de alguien, no se da cuenta que con un dedo señala, pero con el otro, ¿qué le pasa? Se está apuntando a él mismo. Amén. Así que cuidémonos de lo que vemos. Es verdad, vivimos en un mundo con una naturaleza caída, no le voy a decir que no, es verdad, se ven cosas feas, pero no espere que una persona que recibió a Cristo hace un par de años esté al nivel de usted. Que usted ya tiene 20, 30, 40 años leyendo la palabra de Dios y acercándose a Dios.
Por eso la palabra nos dice: vosotros que sois espirituales, ayudar a los débiles en la fe. Amén. No podemos caer de que si viene alguien tatuado aquí, lo hagamos sentir mal o con un montón de aretes. Amén. Porque viene buscando del Señor. Amén. Después el Señor mismo, a través de su palabra, Él se va quitando sus aretes y sus locuras. Amén. El Señor lo va limpiando, pero déjela que reciba a Cristo y que el Señor le dé convicción y que después ella se empiece a vestir con modestia, con pudor. No le entre con la religión de que te pongas la falda, si no te me vas al infierno. Tenga mucho cuidado. Amén. Porque ese espíritu es terrible. Nuestra hermana me decía el otro día como una niña tenía una basurita ahí y no la podía recoger porque era sábado. No puedo recoger porque es sábado. ¿En qué cabeza cabe eso? La religiosidad. Se voy a dejar la cochinada, la asquerosidad ahí, no la voy a limpiar. Yo creo que la higiene no está peleada con Cristo. Por ahí hay un refrán que dice que la pobreza y la higiene no están peleadas, que uno puede ser pobre pero limpio. Amén. Entonces cuidémonos de no caer en eso, porque es muy fácil. El ser humano es muy fácil criticar a los demás, criticar al vecino. Mejor tengamos compasión, oremos por las personas, busquémoslo. Si hay que escucharlo, escúchenlo. Si hay que abrazarlo, abrácenlo. ¿Me entiendes? Pero no caiga en un espíritu religioso. Yo estuve en una fiesta ayer, tremenda. Yo me sentí como Jesús en la fiesta de Canaán, todo el mundo bebiendo. Ajá, todo el mundo alegre. Tremendo. Hasta que la señora de la casa nos dijo: Fanor, Silvia, por favor, den unas palabras. Y fue muy lindo, porque tenemos testimonio de que la muchacha que vino para Estados Unidos, Dios la protegió todo el camino y ya la señora está trabajando. Amén. Porque Dios contesta tu petición de una forma más excelente de lo que tú puedas imaginar, soñar o querer. Tú pides una cosa y Dios te lo da duplicado, triplicado, porque así es el Señor. Él te ama. Él no te puede dar nada que no tenga en su corazón. Su naturaleza es amor. Él te amó a tal magnitud que dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo, a tal arrebato, a tal locura, que dio a su Hijo. Aquí nadie da un hijo por nadie, pero Dios lo dio. Amén. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas obtenga el regalo de la vida eterna, que solo existe en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Así que yo los bendigo y quiero... Bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él ama a sus hijos y el que ama y el que tiene por hijo, él disciplina. Claro que sí, claro que sí. No confunde el amor como un hermano que me dijo que fue a una iglesia que decía Dios es amor y estaban en una boda, qué triste, en California. Y dice que cuando está el ministro, el reverendo, casando al hombre y a la mujer, los declaró marido y esposo. Y el fotógrafo dice: uy, se equivocó el pastor, el reverendo. Puede besar a la novia. Y cuando le levantan el velo, un hombre bigotudo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y el fotógrafo estaba asustado porque era un cristiano. Dice que en la puerta le digo a los diáconos: ¿pero qué es esto? Es que Dios es amor. ¿Hasta dónde han llegado? Porque el diablo es cochino. Amén. El pecado es cochino. Amén. Así que tenemos que cuidarnos. Amén. Yo al decir que no juzgue no quiere decir que le vamos a pasar la mano al pecado. Tampoco es así. ¿Ok? Tenemos que predicar la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis y decirle a este mundo que Cristo salva, sana, bautiza, viene otra vez y que tenemos que arrepentirnos y que solo en Él hay vida eterna. Que el hombre no se puede salvar por la religión. Amén. Si el hombre y usted nos pudiéramos salvar porque somos buenos, porque hacemos obra de caridad, porque damos dinero a los pobres, por todo, entonces en vano vino Cristo. Amén. Sí, el Señor quiere que ayudemos, que demos al pobre. Amén. Que claro que lo quiere, pero eso no son méritos de salvación. Esos son coronas que el Señor va a dar de recompensa a los que le fueron fieles porque reflejaron a Cristo. Por eso Jesús les decía: hagan las buenas obras para que la gente crea en mi Padre que está en los cielos. Para eso son las obras, para que la persona crea y vea la imagen de Cristo en nosotros, pero no son para salvación. La salvación es
un derecho reservado solo del Señor. Amén. Y cuidémonos de no vivir vidas religiosas, de estar pendiente de lo que el otro hace. No, mira que ahí andaba la hermana y la miré con un muchacho ahí en el mall. Bueno, pero si estás soltera, ¿cuál es tu problema? Ese es el problema de la hermana. Tú cuida tu vida. De repente la hermana trae al muchacho a la iglesia y la terminamos casando. Amén. Y el muchacho recibe a Cristo. ¿Cuál es el problema? Le digo, tenga mucho cuidado porque es fácil juzgar. Nuestra vista juzga cualquier cosa. Amén. Y como les repito, las personas van a venir aquí, pero van a venir aquí buscando amor porque ellas están cansadas de la hipocresía que está allá afuera. La hipocresía está en todas partes, en todos los niveles. En la política, en la religión, en el comercio, en todos lados va a haber hipocresía. De hecho, Shakespeare, me gustaban las palabras de Shakespeare que dijo, todos somos actores en el escenario de la vida. Los psicólogos dicen que hasta un punto la hipocresía es necesaria en los trabajos. Cuando a la persona no le cae bien el jefe, le tiene que sonreír. Pero nosotros no somos hipócritas. Nosotros sencillamente Dios nos llama a perdonar. Amén. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Y amar a las personas. Inclusive Jesús dijo, oyó que a los antiguos se le dijo, amarás al que te ama y aborrecerás al que no te quiere. Eso dijeron los antiguos patriarcas. Mas yo le digo que amen y oren por sus enemigos. Imagínense los mandamientos que traía el Señor. Completamente diferente a lo viejo que le habían enseñado las religiones. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerden, cuídese, porque usted también es de carne y hueso. Amén. Tenemos una visita de Honduras a nuestro hermano Juan Carlos. Le damos la bienvenida. Yo sé que es de la casa, él siempre aparece cada mes y medio. Amén, así que le damos muy la bienvenida.